Listo, ya estamos en Facebook. Y ya estamos en Instagram. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos esperando la conexión de Augusto para nuestro día de hoy, arrancar con nuestra charla del día de hoy sobre los planetas en retroceso. Bueno, ¿cómo les ha ido de tiempo? Creo que hoy es la última noche a la 1 de la mañana en la que de pronto se puede ver la lluvia de estrellas de las Perseidas. Desafortunadamente, por lo menos para los que vivimos en Bogotá, La Calera, sus alrededores, esta lluvia de estrellas nunca es fácil de verla por el clima que tenemos en esta época del año, que hace mucho viento y hace mucha brisa, la garuda, esa lluviecita que viene desde el Amazonas y los llanos, y más allá del Atlántico, que viene, y más allá todavía de las arenas del desierto del Sahara. Entonces esta es la época del año en que suben los vientos helados de la Antártida, que es la época de invierno allá, y se juntan con los vientos súper calientes el Sahara, que están en el hemisferio norte en verano, y eso se arma un revuelo ahí en el océano Atlántico y mandan todas esas brisas hacia la selva amazónica, que entre otras cosas por eso es tan abundante, son abonos, digámoslo así, naturales, y después, un poco más tarde, empiezan todas esas brisas a volverse huracanes al Caribe. Entonces siempre agosto, septiembre son las épocas de los huracanes y es debido a eso. Entonces, hola Augusto, es que estaba hablando de las Perseidas. Estaba diciendo Hola. que tal vez hoy era el último día para verlas, pero que era muy difícil porque hemos tenido todas las noches muy toldadas. Sí, qué Entonces, lástima. sí, entonces de eso estamos hablando mientras aparecías. ¿Cómo has estado, Augusto? Muy bien, Anama, muy bien, tranquilo, todo va fluyendo como en Sí, armonía en estos días de precumple. sí, sí, igual. Ay, ¿de verdad que cuándo es que cumples? ¿Hoy, mañana, pasado? No, el 20. El, el 22 de El- agosto, cúspide con Virgo. La última colita sí, sí sabemos, sí, empieza el tema de Virgo. Que por favor que le bajes un poquito al celular tuyo que se está escuchando muy fuerte, dice alguien por acá. A ver, Ahí creo que ahí. mejoró el... Sí, ya están diciendo que sí mejoró. Ah, Ya, perfecto. yo digo que el día que pase lo del tema del COVID, que todos estamos rezando para que pase rapidísimo, vamos a extrañar todas estas reuniones en línea que, que salieron a raíz del tema del COVID y que han sido demasiado chéveres, sabrosas, el oyente puede escuchar con tranquilidad, no son en vivo y, y no estamos, digamos, en el caso de Uniandinos, que es donde hacemos muchas de las charlas de lado de nosotros, esperando que la gente, que el trancón, que está lloviendo, que el pico y placa, que el día de la bicicleta, que no pueden ir, que hay paro, en fin, en cambio aquí por esta vía no hay paro, no hay trancones, no hay, no hay lluvia, bueno, entonces, pues es mucho más agradable y podemos escuchar incluso hasta en pijama. Yo una vez estaba haciendo tanto frío acá y era una conferencia tan interesante que alcancé en pijamarme, meterme entre mi cama y escuchar la conferencia en pijama. Y no, Sí, 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 es más cómodo. Y también pues hemos podido tener esta posibilidad de encontrarnos, hacer cosas nuevas, ¿no? Que de pronto si no
si no hubiera pasado esto del tema de la pandemia, pues de pronto hasta no lo hubiéramos como materializado, no sé, ¿qué opinas? Tal cual, tal cual. Entonces, hoy tú, Augusto, nos propuso el tema de que por qué no hablábamos un poco de los planetas en retroceso. Entonces, pues yo voy a hablar desde la parte astronómica. ¿Qué es lo que pasa cuando un planeta retrocede? Entonces, lo primero que piensa la persona incauta, pues, que no tiene mucho conocimiento de las cosas, es que el planeta va girando alrededor del Sol y de pronto se para, le mete reversa y se va de para atrás. Sí, ese es más o menos como Como si la idea. cambiara de, como en el carro cuando uno pone la reversa. La reversa y echa para atrás, ¿sí? Y siga hacia atrás. Y ese es básicamente un efecto visual desde la Tierra, ¿ok? Desde la Tierra, nosotros jamás veremos al Sol retroceder. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos alrededor del Sol. Y jamás veremos a esa luna retroceder. ¿Te imaginas a la luna echando reversa? Pues no, jamás veremos a la luna retroceder porque ella está muy cerca a nosotros y gira siempre alrededor nuestro. Mientras que los demás planetas, junto con nosotros, planeta Tierra, giramos alrededor del Sol en una órbita no redonda, eclíptica. No es redonda, sino eclíptica. ¿Sí? Entonces, sucede que visto desde la Tierra, nosotros vemos que el planetica va avanzando, igual que vamos nosotros avanzando, pero nosotros no nos vemos avanzar a nosotros. Lo que vemos es que todo nos pasa alrededor de nosotros. Yo estoy parada en planeta Tierra y yo veo todo desde aquí, ¿sí? Y yo veo que pasa el sol durante todo el día y que son las 12 del día y está allá y va corriendo, y también que durante toda la noche pasa la luna, y vemos que durante toda la noche también los planetas van avanzando. Quien se está moviendo realmente somos nosotros, pero no nos damos cuenta que nos estamos moviendo, ¿sí? Sino que vemos que ellos, y eso fue lo que el hombre vio en la antigüedad, ¿sí? Nosotros estamos en el centro y todo gira alrededor de nosotros. Entonces ya sabemos que estos locos astrólogos, no sé qué, si ya sabemos que somos heliocéntricos, que nosotros giramos alrededor del Sol. Eso es cierto, totalmente cierto. Nosotros y los planetas giramos alrededor del Sol, pero hay una cosa que es importante, es dónde estoy yo viendo. Es mi visión, mi óptica. Y yo no estoy parada en el Sol, viendo la Tierra girar alrededor mío. ¿Sí? El Sol viendo. Entonces, digamos que ahí va el primer concepto importantísimo, que es el concepto de percepción de lo que nosotros vemos y que hoy en día muchos campesinos, digamos que no han tenido todavía acceso a la educación y a entender todas estas cosas astronómicas, pues ellos ven es que el sol se va corriendo, ¿sí? Entonces por las noches, y yo lo he visto y lo vi hace tiempo, experimenté, yo sabía que Júpiter se iba a poner en retroceso y que Júpiter iba, digamos, iba hasta cierto punto, digamos, salía en la mitad de la noche, digamos, si estaba en la mitad del cenit, en el momento en que oscurecía y lo tenía ahí, y de pronto al otro día lo veía un poquito más corrido, y al otro día otro poquitico más corrido, y al otro día otro poquito más corrido, y de pronto, ¡pum!, se paraba. Y se quedaba como parado ahí porque no se corre, ¿sí? Y unos días después, ve por qué está saliendo un poquito más corrido hacia el este, ¿sí? Cuando debería ir hacia el oeste. ¿Por qué se está corriendo así? ¿Por qué se está corriendo así? ¿Por qué se está corriendo así? Eso es lo que se llama un movimiento de retroceso, pero eso, Augusto, lo estamos nosotros viendo desde nuestra óptica. ¿Y qué es lo que pasa? Que la órbita es elíptica. Entonces llega un momento en que yo lo veo al frente, pero después él va corriendo de vamos a poner el ejemplo, algo así,
aquí en la mitad está la Tierra y de pronto yo lo veo de este lado, ¿sí? Dependiendo de la época del año, dependiendo de todos los temas, del sitio donde está, de la constelación donde está. Eso es, obviamente, y lo que decimos, un efecto visual. Y sucede con todos los planetas, desde Mercurio hasta Plutón. Y los que más vemos, pues obviamente son los que se ven a simple vista, que es con los que el hombre manipula, ¿sí? Porque el hombre no está viendo a Urano, ni a Neptuno, ni a Plutón, entonces con esos no podemos decir que es que yo lo vi que se detuvo en el cielo. Pero desde Saturno hacia acá, sí vemos que se detienen en el cielo en un momento dado, por efecto visual del tipo de órbita que es elíptica, vemos que se detienen y que empiezan a devolverse. El hombre, desde la antigüedad, a esos movimientos en retroceso le empezó a poner significados. Algo está pasando y algo está pasando con el arquetipo del Dios. Entonces, pues digamos, el más popular para nosotros, porque hace 3 retrocesos en el año y que lo conocemos y que nos asustamos y ya nos ponemos nerviosísimos porque que la voy a embarrar, es Mercurio. ¿Y por qué nos pasa tanto con Mercurio? Porque Mercurio, digamos que dentro del arquetipo de todos los dioses, pues es el dios, entre comillas, digamos que el más importante. ¿Y por qué el más importante lo podríamos poner entre comillas? Todos igual de importantes, pero este es el más importante porque es mundano, ¿sí? Los otros son trascendentales, ¿sí? Este es mundano y tiene que ver con nuestra comunicación y cómo nos comunicamos nosotros día a día. Y resulta que el hombre, el ser humano es un animal, yo siempre digo, es un animal de manada y lo que más hace dentro de todas las es comunicarse. No nos comunicamos para desayunar, para todo, nos comunicamos para trabajar, para todas las cosas. Entonces, en la medida en que la comunicación fluye y es buena, y todas las cosas funcionan de acuerdo a los mismos patrones, a las mismas cosas, pues todo va bien. Pero cuando la comunicación no fluye, qué lío. Qué lío. En todos los niveles, se me perdieron las llaves. Entonces le tenemos ese como Foucault al Mercurio retrógrado porque resulta que como coincidencia, cuando Mercurio se pone retrógrado, se nos daña el computador, se nos daña no sé qué, nos deja el vuelo. Eso pasa. Ahora, desde la psicología, yo te pregunto, porque pues sí, hemos visto y por coincidencia y porque llevamos tanto tiempo trabajando con la astrología, ay niño, no te preocupes, que todo el mundo se queja como en esa época del Mercurio retrógrado. Entonces uno dice, no, ya es hasta fresco, es que Mercurio está retrógrado y no va a pasar nada. Eso son bobadas de Mercurio. Pero desde la psicología, ¿por qué sucede como a todo, al colectivo, el tema del Mercurio? ¿Por qué todo, durante una época o 3 épocas del año, todo el colectivo, ¿sí?, nos enredamos en temas de comunicación? Es muy curioso. ¿Qué piensas tú? Claro, Anama. Bueno, muy chévere la explicación que nos das para que las personas que nos están viendo entiendan que, como tú decías, es un fenómeno visual y no, digamos, literal, ¿no? O sea, desde lo que vemos desde el cielo. Pero este tema que estamos haciendo hoy yo creo que tiene que ver mucho con este año, porque este año muchos planetas están en retrogradación. Ahorita tenemos bastantes en retrogradación y la gente se está preguntando porque hay una lectura de la retrogradación de los planetas como apocalíptica, ¿sabes? Que me he dado cuenta, así como con los eclipses lo hablábamos la vez pasada, sí, como que la gente en el imaginario piensa que hay un eclipse y se acabó el mundo, el apocalipsis, el fin de los finales, va a llegar la tercera venida de Jesús, mejor dicho, que no va a pasar. Y sin embargo, acá estamos y hemos vivido muchos eclipses, así como muchas retrogradaciones. O sea, imagínate lo que tú decías, 3 veces al año Mercurio normalmente hace una retrogradación, entonces es algo normal, con lo que también nosotros, cuántas retrogradaciones de Mercurio no habremos vivido en nuestra vida, de Marte, de Venus, de Plutón, de Júpiter. Sin embargo, desde la psicoastrología,
este fenómeno visual tiene un correlato, como tú dices, en el comportamiento social, o sea, de las masas del colectivo y en el comportamiento individual, nos afecta. O sea, los planetas desde la psicología pues representan funciones. Y como tú decías, Mercurio, por ejemplo, es la función psicológica de la comunicación, o sea, se ha asociado desde la antigüedad con el lenguaje, los símbolos, la comunicación, el entendimiento con otras personas, ¿sí? Los intercambios, que comunicarse es intercambiar ideas, por ejemplo. Entonces, esto siempre es Mercurio, ¿no? Pero cuando Mercurio está en ese momento retrógrado y está como caminando grados matemáticos hacia atrás, gracias a este efecto visual que nos contabas, como que esa función del lenguaje, de la comunicación, del entendimiento con otros, del intercambio de ideas y de muchas otras cosas, porque Mercurio rige los desplazamientos, bueno, es mucho movimiento, tanto mental como incluso físico, desplazamientos cortos. Todas estas funciones que están asociadas, que son funciones psicológicas, se ponen como bajo una lupa, o sea, como que se pasan por una revisión. A mí me gusta usar como retrógrado revisión para quitarle ese velo fatalista, ¿no? Simplemente esa energía en nuestra psique, en nuestro funcionamiento cotidiano, porque siempre funcionamos con Mercurio, como tú lo decías, esa energía pasa por una revisión. Entonces, en los momentos de Mercurio retrógrado pueden haber malentendidos, puedo firmar algo mal, puede que no sea claro, puede que el contrato no quede bien hecho, puede, como tú decías, que me deje el vuelo, compre mal el pasaje. ¿Por qué? Porque esa energía misma está en una revisión y porque lo que es la comunicación, por ejemplo, yo necesito de pronto como interiorizarla un poco más, ir más adentro, reflexionarla y ahí sí, porque puedo estar diciendo cosas que de pronto que no son fidedignas, que pueden hacer malentendidos, que no me comunico bien y no me entienden. Entonces, por ejemplo, los que trabajamos con docencia, con enseñanza, yo me he dado cuenta que en los momentos de Mercurio retrógrado es donde uno dice, donde uno debe preguntar más de 3 veces, sí quedó claro a los estudiantes o lo que sea, porque de pronto no queda claro o porque uno tiene que buscar nuevos recursos para transmitir sus ideas. Entonces, por ejemplo, en este caso de este planeta, nos invita también a ser creativos, no es fatalista, es que de pronto podemos estar revisando la comunicación, pero también buscando nuevos recursos para hacernos entender mejor. Entonces, digamos que con todos los planetas que cumplen su retrogradación, nos pasa lo mismo. El planeta es una función psicológica, esa función psicológica es cotidiana, la vivimos en el día a día, hace parte de nuestra vida, pero cuando hay un movimiento retrógrado, esa misma función, ¿cierto? Se vuelve como más interna y debe pasar por un proceso de reflexión y como de un poco de análisis para que esa energía se canalice de la mejor manera. Algo así, Anama. ¿Qué opinas tú? Tú, por ejemplo, que en las cartas que haces en el día a día, en las cartas que interpretas, uno ve que en una carta las personas tienen un planeta natal, o sea que si alguien naciera, por ejemplo, ahorita tendría Júpiter retrógrado, Saturno retrógrado, Plutón retrógrado. Y también frente a eso, yo creo que hay mucho tabú. He visto que muchos astrólogos también manejan mucho tabú de un planeta retrógrado natal. ¿Cómo lo ves tú? Tú en tu experiencia astrológica, cómo lo ves? Digamos que una cosa es tener un Plutón retrógrado, que casi que es generacional, es todos los muchachitos que nacieron en el mismo año, ¿sí? Casi que a tener Mercurio retrógrado. Lo que yo he visto y le he puesto mucha atención y lo he hecho como por investigación, es ver qué sucede con los niños que nacen con Mercurio retrógrado y qué pasa prácticamente el día en que por direcciones, que es una de las proyecciones que se hacen en la astrología, por direcciones secundarias, uno ve que el planeta se pone directo en la carta del individuo, no en el colectivo. Entonces sí he notado que los niños que nacen con Mercurio retrógrado son niños que suelen ser en su niñez muy tímidos, que tienen más problemas para aprender a hablar, aprenden a hablar, sí, pero son esos niños que casi que no hablan, cuando se espera que todos los niños más o menos hablen en cierto periodo,
este casi que no habla, este casi que no camina, este casi que se demora para muchas cosas y sigue, y si su retrogradación es muy al principio, nace con la retrogradación empezando, pues acuérdate que pueden ser hasta su planeta, se le pueden poner directo a los 20 y cada día, un día por año, es decir, a los 20 años. Entonces he conocido personas que su niñez fue sumamente tímidos, ¿sí? Que les costó trabajo, que los papás decían, ay, pero es que es mejor, ¿cómo es? Arriar que tener que, me acuerdo muy bien ese dicho, y que el niño, pero ¿por qué no afloja? Porque, ¿cómo es? Atajar que arriar. Atajar que arriar. El niño, pero ¿por qué no lo hace? Que no sé qué cosas, y llega al colegio y es el tímido y el que se gana el bullying de todo el mundo y todas estas cosas, y de pronto, ¡prum!, a los 14 años se vuelve una caspa, cambio de personalidad, se vuelve amigo de todo el mundo, ya, es decir, deja de ser el niño tímido, tenía problemas con el estudio para aprender y de pronto se vuelve el más pilo de la clase y todas esas cosas. A ver, y es efectivamente que a eso se da a los 14 años, el junio 13 de no sé qué, pipipi, sí, hasta con fecha exacta, ese día se le puso Mercurio directo. Entonces la persona empieza a ser ya más popular, más del el ambiente, más pilo para estudiar, ya su mente como que se le abre y todas estas cosas. Vemos mucho también en chicos bipolares que nacen con Mercurio retrógrado. Eso también es otra coincidencia. Sucede al contrario, que nacen con Mercurio directo y que 3 años después se pone retrógrado y dura una cantidad de tiempo retrógrado, y entonces pues es la persona empieza a retraerse, a estar más tímido, antes era el niño hiperactivo, el necio, la caspa, la cosa más muchachito que nadie lo paraba y de todo eso, y de pronto se pone juicioso y todas estas cosas, entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con el tema? Porque básicamente eso es tema de comunicación. Entonces, ¿qué está pasando dentro de la comunicación de la persona? Entonces, Mercurio, digamos, es un planeta que es fácil hacerle el seguimiento, más que, por ejemplo, que hablábamos la vez pasada, una Venus retrógrada. Es así, retrógrada una vez al año, a veces casi 2 años, y igual sucede con Marte, ¿sí? Entonces, ya Venus es la forma de amar, ¿sí? Cómo la persona tiene conflictos en su parte afectiva, el abandono familiar, el concepto de haber sido maltratado de chiquito, bueno, en otras O cosas. Incluso en su deseo. Sí, y tener esa distorsión de qué es amar de una manera bien complicada, es decir, no le fluye el amor. Un Marte retrógrado, por Dios, ese primero golpe, sabemos que Marte golpea, pero no, por Dios. Ahora, también este tema de las retrogradaciones, y sí, efectivamente este año ha sido un año de mucha retrogradación, Plutón, Saturno, y todavía falta Marte, que se ponga retrógrado, de hacerle cuadratura, bueno, a esta gran conjunción que hubo este año, que la asociamos con el problema de las pandemias, del pánico, que es de Capricornio, y de los 3 planetas juntos, que son Saturno y Plutón y Júpiter. Entonces, y Júpiter, con esa bomba que hay en Capricornio. Sí, y eso que Júpiter se supone que ayuda un poquito, pues, pero en Capricornio no está bien. Júpiter en Capricornio no está bien. Entonces, cuando yo digo Capricornio, también hay que ver en qué es mucho más complejo el interpretar un planeta retrógrado de nacimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que sí, toda la generación de los nacidos en el año 2020, toda la generación, pues están con el Plutón retrógrado, y prácticamente todo el año puede ser Plutón retrógrado y de todo eso, y eso lo sabemos, y sabemos que está en Capricornio, pero
ahí viene la interpretación y por eso es que nosotros no podemos generalizar. Es, sí, en Capricornio, pero ¿en qué casa? Exacto. Entonces, hay que ver la casa es muy importante, ¿sí? Y la persona puede, sí, hasta que se muere, estar con Plutón retrógrado. Sí, ese puede que no se ponga directo en ningún momento de la vida. Entonces, pues por eso decimos esto es generacional, entonces es la generación que se comporta de tal manera y de tal manera. Entonces, hay una cosa que decíamos, es como, y eso desde la psicología, una cosa es el individuo y otra cosa es el colectivo, ¿sí? Es el colectivo. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, los millennials, que son los nacidos entre 1989, 80 y no sé qué, hasta 1996, 7, esos son la generación de los millennials. Y esa generación tiene un aspecto increíble, ¿sí? Como generación, pero no todos los nacidos en esa generación lo tienen, que es la conjunción de Urano-Neptuno. Urano-Neptuno. Que cada 171 años. Es decir, es una generación muy especial los millennials, pero no todos los nacidos en la época de los millennials son millennials, ¿sí? Ese es como ¿qué va a pasar con esa generación? Pero ahora, más bien es, ¿qué va a pasar con la generación de los, yo les llamo ya pandemials? Los pandemials, sí. Están los millennials, los centennials, que son los que nacen en los primeros 10 años del 2000, ¿sí? Esos son los centennials, y los pandemics son los que siguen. Entonces, ¿qué va a pasar con esa generación? Entonces, hay una cosa que es generacional y desde la astrología podemos explicar, es la generación de los millennials que tiene esta y esta conjunción y que no sé qué, y pasó esto, y bueno, y en fin, y dependiendo de la casa donde le caiga la conjunción. Pero desde la psicología, ¿qué es eso? ¿Por qué hay esas cosas generacionales que son de los nacidos entre la generación de hippie, de los nacidos entre no sé qué y no sé cuánto? ¿Qué es eso? ¿Por qué se da eso desde la psicología? ¿Qué información es la que reciben estos muchachos durante su juventud, su adolescencia, diferente a su generación anterior o a su generación posterior? Claro, Nama. Pues desde la psicología, un principio básico de la psicología es que la subjetividad o la individualidad se forja gracias a las relaciones con otras personas, pero también relaciones con instituciones o relaciones sociales, en marcos sociales, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos, como digámoslo así, que son propios de, por ejemplo, ahorita los pandemians que tú decías, hay, Pandemials. Pandemia, sí, está, digamos que hay una energía también disponible a nivel de contextos, de instituciones, de sociedades, políticas, económicas, que está muy sujeta como a la renovación también, al cambio, a ciertos ajustes, ¿no? A la virtualidad, pues Urano en Tauro. Entonces, yo siento que ahí como que sobre todo los planetas que tienen una influencia muy colectiva, como Urano, como Plutón, como Neptuno, ¿cierto? No es que los planetas estén divididos en que unos influyen al colectivo y otros influyen al individuo, también en mí están presentes, ¿sí? Pero digamos que estos planetas como Urano, como Plutón, como Saturno, que son muy de una influencia social, de las instituciones, del espíritu como de la época, colectivo, humano, que siempre está en constante cambio y en constante transformación, pues con determinados aspectos, con determinadas configuraciones, pues ese espíritu se va dinamizando y por ende se va cambiando, va transformando, van haciéndose ajustes y por ende la subjetividad de las personas, los individuos que crecen en ese contexto, tienen una información distinta. Entonces, por ejemplo, si ahorita nace un niño, ¿sí? Digamos que pensémoslo con Urano, que Urano está justamente en Tauro.
donde hay un cambio, una renovación en términos del dinero, de las formas del trabajo, y justamente es lo que está pasando. Si ahorita nace un niño, ve que sus padres están trabajando en casa, teletrabajando, Urano rige, por ejemplo, los temas de mediático, las redes sociales, el internet, todo este rollo. Entonces, este personaje tiene una información también de su ambiente social distinta a la que pudimos tener los que nacimos en otra generación, en donde Urano no estaba ahí, sino estaba en otro lugar haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, por solo ver un segmento, ¿no?, de lo que sucede. Entonces yo creo que estos planetas tienen un efecto también, o una influencia, por decirlo así, en lo colectivo, en lo humano, en la sociedad, y la sociedad siempre está moviéndose porque así mismo también se está moviendo el cielo, como tú lo decías. Entonces, digamos que es un fenómeno muy interesante. Yo creo que también es importante nosotros decir, uy, ¿yo de qué generación soy? Si soy X, Y, Z, millennials, pandemials, para entender también qué estaba pasando. ¿Cuál? Los centennials también hay. Entonces, Sí, yo tengo sobrinos centennials, nietas pandemials, ¿sí? sí. Y algunos compañeros, otros sobrinos que son millennials. Sí, y son diferentes, y uno sí alcanza a ver, ya hoy en día ya se empieza a percibir la diferencia en comportamiento de los que están en ya están en los 20, 20 y pico, 22, 23, bueno, esos, a los que están en los 17, 18, sí se ve una diferencia entre una generación y otra. Yo me Claro, acuerdo, y ni hablar del reto también que tienen los papás para sí, la educación, para la crianza, porque es otro marco totalmente distinto, ¿no? sí, eso es así. Entonces, fíjate que ya es un mundo bien, bien increíble y que apenas el tema de la retrogradación es un toque en algún momento que puede haberle caído a una generación, a una partecita de la generación durante la generación, ¿sí? Entonces, y precisamente esos marcos generacionales, esos temas generacionales, lo dan las retrogradaciones de los planetas que nosotros llamamos planetas lentos, ¿sí? Entonces se quedan, se juntan, se desjuntan, se vuelven y se juntan, por ejemplo, en el caso de los millennials, que los tenemos bien estudiados, Urano y Neptuno. Urano se separa y Neptuno también se separa y después vuelven y se juntan, y entonces a estos les toca la generación. Y es durante un largo, largo rato, porque pues digamos que Urano se queda en un signo, se puede quedar fácilmente 7 años en un signo. Y Neptuno en un signo son 14 años que se queda ahí. Y por no hablar de Urano, que se queda más o menos, ya no me acuerdo, pero se dura también una cantidad de tiempo en cada signo, ¿sí? Saturno sabemos que se demora casi 3 años y eso marca ese tema de las generaciones. Entonces, más allá del retroceso que decimos que es en efecto visual, todas estas retrogradaciones y todas estas cosas marcan temas en la historia bastante concretos y generacionales dentro de las personas. Totalmente, Anama. Y digo, yo creo que la invitación también es a ver, pues como lo estamos haciendo en estas charlas que estamos haciendo conjuntamente en estos mano a manos, también es conocer, en esto de conocer mi carta como mi propio mapa, como mi huella dactilar, como algo muy único, entender también, invitar a las personas a que miren qué planetas tenía directos, qué planetas tenía retrógrados. Obviamente esto es un conocimiento que si no es guiado, pues es algo que uno no entiende en principio porque son unos códigos, es un lenguaje pues astrológico muy puntual, pero este tipo de guías le puede ayudar. Este año entonces, como decíamos, vamos a tener mucho movimiento de retrogradación y mira que hasta yo lo pensaba ahorita que te escuchaba y tiene sentido porque justamente estamos con una pandemia, todo como que va un poco más lento, ¿sí? A la vez que va más rápido ciertas cosas,
pero los ritmos como que se detienen, ahorita Marte se pone retrógrado, Plutón, Saturno, Júpiter, ¿no? Entonces, por ejemplo, Júpiter retrógrado, qué curioso, en muchos lugares del mundo están detenidos pues los vuelos, los viajes, la industria del turismo y del comercio, pues terrible, ¿no? Porque pues de una u otra forma están también en una crisis, muchas cosas han quebrado, ¿no? Entonces, sí, yo siento que este año tiene esa atmósfera y esa invitación como a detenerse, a pararse, a estar en casa, bueno, cultivar otras cosas y gracias a Dios tenemos la tecnología para poder unirnos y para poder encontrarnos, que esto es algo muy maravilloso, porque ahí nos podemos, digámoslo así, esto sería muy distinto si no tuviéramos como estas herramientas, sería tenaz, sería muy diferente. Entonces, creo que digamos que no hay que tenerle como el miedo, que era algo que decíamos ahorita, de perder esas ideas tan fatalistas de los planetas retrógrados, sino entender que así como funcionan afuera, funcionan adentro y nos invitan a la reflexión de esa misma energía, a la interiorización de esa energía, porque luego, como todo en el universo, vuelve y se pone directo y se dice, esa es otra pregunta que te quería hacer, que yo he escuchado, que se dice, ¿qué pasa después de la fase retrógrada? O sea, el planeta entra retrógrado, tiene su ciclo y ¿qué sucede después? Se vuelve estacionario, de pronto se queda quieto, eso se llama estacionario, que ni fu, ni fa, ni pa, ni pa, y después vuelve y avanza otra vez y vuelve, y dependiendo de los toques que le haga cada individuo, pues entiende. Otra cosa que te estaba hablando, que estábamos hablando, ahora que te oí hablando de Júpiter retrógrado, hay otra cosa que también es muy interesante con Júpiter, y Júpiter está asociado también a los temas de las creencias y las religiones. Y hay mucho cuestionamiento. Obviamente esta es una época de mucho cuestionamiento religioso. Entonces hay personas que son para el extremo de que como hemos sido tan malos y no sé qué, y Dios nos está castigando y bueno, esto es una cosa pues la más terrible del mundo. Hay otras personas que son más frescas y dicen, pero ¿cuál Dios? Si esto siempre ha sucedido, ¿sí? Esto es una corrección de la madre tierra, ¿sí? Que está ajustándonos y yo no sé qué cosas y pues estemos pendientes que ojalá a mí no me toque, pero si me toca, yo estaba dentro de esos, que también es como exagerado porque pues de todos modos igual nosotros como seres humanos somos protectores por lo menos de todo lo que queremos. Yo, pues por nada del mundo le puedo dar el COVID a todo el mundo, pero a mis nietas ni a mi hija que les vaya a dar, ¿sí? Y yo soy protector, ¿sí? Pero del resto, pues le dé a los desconocidos como que no importa tanto, pero cuando empieza uno a tener personas conocidas, ya empieza uno, uy Dios, no sé qué, entonces hay personas, ahí es donde empieza a apoderarse Júpiter del escenario en, sí, reconózcame a mí como Dios, sí, o Dios, o otras personas todavía siguen diciendo, no, por todos los dioses, a madrecita tierra, o esto, bueno, el desastre, en fin, cada uno con sus creencias, que eso también pues está muy involucrado dentro de este tema. Este es un año en que hubo también mucho revuelo, mucho de creencias, ¿sí? Los fatalistas son nefastos, eso sí da es que es angustia oír a los fatalistas y encontrar a personas frescas y otras, pero sí hay un cuestionamiento interno, ¿sí? De las personas con respecto a su fe y a su religión. Nosotros no somos nada del universo, no valemos nada, ¿será que nada? Nos mató un virus, una cosita que ni se ve, ¿sí? Entonces, esto también es producto de esa retrogradación de Júpiter, pero acuérdate, es una retrogradación de Júpiter en Capricornio, ¿sí? En Es Capricornio. muy importante tener, porque si fuera una retrogradación de Júpiter en Sagitario sería otro cuento, ¿sí? O en cualquier otro signo, pero en Capricornio está asociado con Cronos, que es el tiempo, el de lograr, el de esforzarse para lograr cosas, porque todo esto tiene que ver con Capricornio. Júpiter no se siente nada bien ahí, porque no le gusta, dice el rey del Olimpo, pues yo no me quiero esforzar.
y van y lo mandan a retrogradar, entonces está reforzado, está como ese carro, fuera de eso que se le echó reversa, está como casco, ¿cómo es? Como Sí. Como varado, como medio varado y enredado. Porque él no está bien, él no se siente nada bien en Capricornio, que es artera, él no se siente ahí bien, ¿sí? Entonces está, y fuera de eso, con el papá de él, acuérdate que Saturno es el papá de él, ¿sí? Y el hermanito que no era como tan querido ese Plutón, ahí también, entonces es que se va a sentir bien semejante hombre que le fascina es el relajo, el desorden, todo chévere, todo funciona, fluye bien, ahí retrogradando y con ese par de amargados. Entonces, efectivamente, tenemos una situación, si lo trasladamos a nuestra vida, esto pues sí, obviamente estamos en una situación en que nuestra fe, nuestro plan de relajo, lo que es toda esta energía jupiteriana está siendo opacada por el par de amargados que están ahí. El Saturno tomando lecciones y venga y no sé qué, y lo restringe, no sé qué, y el Plutón, venga que allá los estoy esperando, yo soy el Hades, ¿sí? Yo los estoy esperando en mi casa, allá en el infierno, ¿sí? Entonces, no es tan chévere, no es tan chévere. No, y ahora esto que se le une Marte, ¿no? Marte retrógrado. Ahora Marte ya está unido, ya está disparando, pero cuando empieza a retrogradar, pues también, a pesar de su propio signo en Aries, pues también Marte, esperemos que no traiga tanta muerte y tanta cosa, y más bien que represente las inyecciones que nos van a poner a todos con el remedio. Pero pues Marte lo que va a hacer es que ya estamos todos mamados y antes no hemos peleado lo suficiente y de pronto él va a llegar a decir, bueno, no han peleado lo suficiente, vengan y pónganse a pelear más y peleen, ahora sí agárrense todos contra todos, puede ser, puede ser Marte ahí, de pronto sí puede haber un poco más de violencia, ¿sí? Porque ya cuando la gente está desesperada, pues se puede volver un poco más violenta, ya cualquier incidente que tengamos, ya nosotros no estamos reaccionando con la misma calma que podíamos tener, sino que ya estamos como muy a la defensiva. A ver qué. ¿Sí? Muy reactivos, la reactividad marciana. Y ahora con esa retrogradación nos vamos a poner todos bastante belicosos por cualquier cosita que medio lo tocan a uno y uno mismo brinca. Entonces, ojo a todos los casados, ¿sí? Por favor, que esto no va a durar sino hasta diciembre. Exacto, es una fase, que no se nos olvide que pasará. Eso pasa. Entonces, por favor, no se agarren, no se separen, no de todo, porque pues, es decir, desbaratar hogares en este momento no se justifica porque es un mal tránsito. Pueden ser acciones hasta de las que uno se arrepienta, ¿no? Como que sea pura reacción y después uno diga, ¿qué hice? Sí, claro. Sí, eso es así. Bueno, mi querido Augusto, haber estado juntos otra vez. Me sí, qué alegro. rico, Nema. Muy chévere. Y bueno, para la próxima, en 15 días nos vemos. Ya saben que cartas astrales con acompañamiento psicológico. Entonces están Ana María y Augusto. Si alguien tiene alguna necesidad de ahondar más en algún tema o algo, pues estamos con muchísimo gusto para atender alguna consulta. Claro que sí, Anama, no, pues qué rico tener este espacio, seguir aprendiendo, seguir creciendo juntos, integrar el saber de la astrología y la astronomía y la mitología con la psicología, porque siento que este compartir le puede dar a las personas una perspectiva como la que manejamos, amplia de lo que es el conocimiento de la astrología y más profunda de lo que muchas veces creemos. Así que, como tú lo decías, estamos al servicio para lo que necesiten y seguiremos en este mano a mano compartiendo. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias, Augusto, qué rico haberte visto. Nos estamos hablando, cuídense mucho Claro por allá. que sí. Todos cuídense mucho, que no les toque
el temita astral, que todo eso sea más bien suave. Bueno, en Sí. fin, un abrazo, los queremos, cuídense. Adiós, lindo día para todos.